8 relatos de terror. Número 1. Terror en el pueblo. Quisiera compartir la historia de lo que nos ocurrió a mi familia y a mí cuando era una niña. Ahora, a mis 50 años, recuerdo aquellos días vividos en un pequeño pueblo de Chiapas, México, cuando tenía apenas 7 años. En aquella época, empezaron a ocurrir sucesos muy extraños en nuestra casa. Mi hermana decía que veía sombras y escuchaba pasos. Personalmente, yo no percibía ninguna de esas cosas hasta que una noche escuchamos cómo nuestro perro, llamado Puma, comenzó a ladrar de una manera inusual. Aullaba, lloraba y ladraba de una forma tan perturbadora que todos nos despertamos y nos dirigimos hacia donde él estaba. Mi padre fue el primero en llegar a la esquina del terreno de la casa. Cabe mencionar que vivíamos en una colonia muy pequeña, con terrenos bastante amplios y un patio trasero. En la oscuridad del patio, pudimos distinguir esa noche la sombra de un hombre con los ojos rojos brillantes. Solo podíamos ver su silueta, pero parecía ser un charro con sombrero. Mi padre fue hacia el perro tratando de llamar su atención para que regresara, pero el perro no le hacía caso y continuaba ladrando. Entonces, mi padre se acercó un poco más para alcanzar al perro, mientras todos observábamos aquella silueta fantasmal. Sin embargo, cuando mi padre intentó acercarse al ente, el perro volvió y se interpuso en su camino, como si advirtiera que no debía avanzar. Luego, el perro regresó al lugar donde estaba la silueta y se lanzó hacia ella. De los pies del hombre emergió la figura de un perro oscuro y ambos comenzaron a pelear. Escuchábamos los gruñidos, ladridos y quejidos de nuestro perro. Después de unos minutos, la lucha terminó y la silueta se desvaneció, dejando a nuestro perro tirado en el suelo, herido de muerte. Nadie nos lo contó. Nosotros lo vimos con nuestros propios ojos, mi madre, mis 4 hermanos y yo. Somos testigos de lo que ocurrió aquella noche. Poco después, mi padre enfermó y su salud comenzó a deteriorarse hasta su fallecimiento. Con el paso del tiempo, he llegado a comprender que no debemos enfrentarnos a esos seres, ya que no tenemos los medios adecuados. Creo que lo mejor es alejarnos lo más posible y orar fervientemente a Dios para que nos proteja. Número 2. El misterio del doble de mi tío. Vivo en un pequeño pueblo con escasa población, y hace varios años, cuando tenía alrededor de 15 años, solíamos dar paseos vespertinos por los alrededores del pueblo. En una noche particularmente hermosa, donde la luna iluminaba todo con su resplandor, mi familia y yo decidimos salir a caminar aproximadamente a 1 kilómetro de distancia de nuestra casa. En esa ocasión, teníamos la visita de un tío, hermano de mi padre y su esposa. Mi tía optó por acompañarnos en el paseo, mientras que mi tío y mi padre se quedaron disfrutando de una taza de café. Avanzábamos y cuando estábamos a mitad de camino, alguien que parecía ser mi tío nos alcanzó, corriendo, nos miró, pero no dijo nada. Repentinamente, se dejó caer al suelo y empezó a revolcarse. Aunque nos extrañó, no le dimos mucha importancia, pensamos que estaba jugando. Más adelante, reapareció y se perdió de vista nuevamente. Al llegar a una zona boscosa, mi tío surgió arrastrándose y agarrándome del pie con una sonrisa burlona. Llorando de miedo, le supliqué que me soltara. Mis compañeros, creyendo que también bromeaba, se alejaron riendo. Finalmente, logré liberarme y escapar corriendo. Al regresar a casa, aterrada y temblorosa, descubrí con sorpresa que mi tío estaba dentro de casa conversando con mi padre. Al relatar lo sucedido, mi padre me aseguró que mi tío no había salido de la casa en ningún momento. Aún me intriga quién pudo haber sido la persona que me asustó, pues todos la vimos, no solo yo. Aunque pasó el tiempo, aún siento temor cuando veo a mi tío y desconozco la razón. Número 3. Encuentros sobrenaturales en la casa antigua. Hola, me gustaría compartir una experiencia que vivimos tanto mis hijos como yo.
Soy una mujer casada y separada desde hace 19 años. Actualmente estoy en una relación con otra pareja con quien llevo 18 años, y esta es mi historia. Hace 23 años, mi ex marido alquiló una hermosa casa antigua, con techos de teja y paredes de adobe. Sin embargo, en la entrada y la sala, las paredes fueron arregladas con algún tipo de material, quizás cemento, y pintadas, luciendo bonitas. Aunque abajo era de adobe. La casa tenía un cancel que conducía desde la sala a un patio y otro cancel más adelante, que llevaba al comedor y a 2 cuartos adicionales que aún no estaban arreglados. Las paredes de estos últimos cuartos eran de adobe, y las puertas, antiguas y muy desgastadas. Decidí acondicionar estos cuartos y convertirlos en mi recámara, pensando que mis hijos podrían tener miedo allí. Les dejé la recámara de la entrada, que estaba pintada y en buenas condiciones. Una noche mi hija mayor comenzó a tener fiebre. Al ir a su habitación, la encontré temblando, con la mirada fija en un rincón cerca de la puerta. Me dijo que veía a una mujer allí, sonriéndole. Aunque yo no veía nada, atribuí su visión al delirio causado por la fiebre. Después de cuidarla hasta que su temperatura volvió a la normalidad, intercambiamos las habitaciones debido al miedo que sentían mis hijos. Un día mi hijo entró corriendo a mi habitación, asustado porque vio la sombra de un monje en la pared del comedor. Aunque no vi nada, su temor persistió. En otra ocasión, mientras mi hermano se quedaba a dormir en la casa, escuchamos el llanto de un bebé, aunque no había ninguno presente. Mi hermano comentó que si no había dinero enterrado allí. Algunas semanas después, mientras planchaba ropa por la noche, escuché el sonido de la licuadora a pesar de estar sola en casa. Al asomarme, esperando ver a mi esposo, la licuadora se apagó de repente sin que nadie estuviera cerca. Este incidente me aterrorizó profundamente y decidí que no quería seguir viviendo allí. Con el consentimiento de mi esposo, buscamos una nueva casa. Durante una conversación con una vecina, mencioné la aparición que había visto mi hija. Sorprendentemente, la vecina me dijo que la descripción coincidía con la hija de la anterior dueña, quien había fallecido en esa casa. Este hecho nos afectó profundamente, y desde entonces siento que atraigo lo paranormal, además de tener sueños premonitorios. Número 4. La experiencia desgarradora del libro antiguo. Hola, deseo compartir lo que acaba de acontecerme hace unos 20 minutos aproximadamente. Esta mañana adquirí un libro titulado Cenizas del pasado, escrito por un autor hondureño en 1999. Se rumora que solo se publicaron 2000 ejemplares de esta obra. Lo compré a un vendedor ambulante de libros en la calle. Se trata de un libro antiguo de hace 25 años que captó mi interés, así que comencé a leerlo antes de irme a dormir, como de costumbre. Resulta que mientras estaba en la cama, escuché la voz de una mujer y un hombre hablando en voz baja. Me quedé como petrificada, incapaz de moverme, paralizada en la cama y sin poder gritar. Intenté llamar a mi hermano, cuyo cuarto está al lado del mío, pero él no me escuchaba porque estaba teniendo una conversación telefónica. En mi mente comencé a orar, pero la mujer se rió y le comentó al hombre que yo estaba orando. Sentí como si quisieran arrebatarme a mi hijo de los brazos. Aunque no los veía, percibía su presencia frente a mí, observándome y escuchándome. En mi mente les dije que mi hijo y yo estábamos cubiertos con la sangre de Cristo, pero ellos simplemente se burlaban. Sentí que mis pies eran levantados y que me apretaban contra la cama mientras abrazaba a mi hijo y oraba en mi mente. Intenté desesperadamente levantarme de la cama para buscar ayuda, pero cada vez que lo intentaba, mis movimientos eran bloqueados y era de vuelta a la cama. Sentí que moriría y comencé a entregar mi espíritu a Dios pidiendo perdón por mis pecados. El hombre, furioso, comenzó a presionarme el cuello con fuerza y cuando logré levantar la mano, me agarró con violencia y la presionó contra la cama con ira. Sentí que quería cortarme las venas para hacer creer a mi hermano
que me había suicidado. Finalmente, al concluir mi oración, se fueron y pude moverme. Me levanté y corrí junto con mi hijo al cuarto de mi hermano, donde vi que tenía un pie morado y marcas rojas en la mano debido a la presión. Quise pensar que todo fue una pesadilla, pero las marcas en mi cuerpo me hacen pensar que fue real. Lo único que puedo asociar con esta experiencia es ese libro, el cual estaba abierto, aunque solo había leído 7 páginas. ¿Alguien puede decirme qué puedo hacer? ¿O han experimentado algo similar? En estos momentos estoy durmiendo en casa de mi papá por miedo. Número 5. Terror en el pueblo fantasma. Hola desde San Luis Potosí. Quiero compartir una experiencia que ocurrió hace aproximadamente 30 años. En mi familia materna solíamos reunirnos en un pueblo del altiplano potosino durante las vacaciones y el cumpleaños de mi abuelita. La casa en la que nos alojábamos era bastante grande, con solo 3 cuartos, pero cuando estábamos todos éramos alrededor de 30 personas, entre niños y adultos, distribuidos en esos espacios. En una ocasión, mientras llovía intensamente, una de mis primas sintió la urgencia de ir al baño, el cual, como era habitual en aquel entonces, se encontraba afuera en el patio. A pesar de la lluvia, no tuvo más opción que salir. Era cerca de las 3 de la mañana, cuando escuchó un ruido fuerte en el techo, como si algo pesado hubiera caído sobre él. Al asomarse por la ventana del baño para investigar, solo alcanzó a ver una enorme cola peluda colgando. En ese momento, la electricidad se fue sumiendo todo en la oscuridad, lo que la llevó a gritar de terror. Su grito despertó a todos y sus padres salieron corriendo para ver qué ocurría. Al salir, presenciaron cómo algo grande saltaba del techo del baño hacia la calle. Encontraron a mi prima casi desmayada y en shock. Al tranquilizarla, les contó lo que había visto, insistiendo en que era algo mucho más grande que un coyote, como pensaban sus padres. En medio de la confusión, se escuchó el llanto desgarrador de un perro, como si estuviera siendo herido. Los adultos salieron con linternas y encontraron al animal gravemente herido, con una profunda cortada en el cuello. A pesar de la búsqueda exhaustiva, no lograron encontrar rastro del agresor, aunque escuchaban sus gruñidos entre la hierba alta de un terreno baldío cercano. Mis tíos tomaron sus escopetas y algunos vecinos se unieron a la búsqueda, pero el misterioso ser nunca fue encontrado, a pesar de los disparos que lanzaron en su dirección. Con el amanecer, la búsqueda cesó, dejando a todos desconcertados. Mi prima se enfermó gravemente del estómago y vomitó por el susto, sin que nunca pudiéramos descifrar qué fue lo que realmente ocurrió aquella noche. Número 6. Trepidante noche en el rancho. Amigos, les contaré una experiencia que viví en el año 2004 en un rancho ubicado en Arteaga, Coahuila. Era una noche de sábado y la lluvia caía intensamente. De repente, la electricidad se fue en el rancho y solo teníamos veladoras para iluminarnos. En ese momento, mi abuela nos pidió que fuéramos a la tienda a comprar más veladoras. La única tienda abierta quedaba cerca de un campo de béisbol y un cementerio. Así que nos dirigimos hacia allí, ascendiendo la colina, y decidimos tomar un descanso en unas bancas del campo de béisbol. De repente, entre los árboles, emergió una mujer corriendo a gran velocidad alrededor del campo, como si estuviera dando vueltas. Se detuvo en el centro del campo y comenzó a doblarse hacia adelante y hacia atrás, con una rapidez sorprendente, como si tuviera una elasticidad extraordinaria. En ese momento, otra mujer apareció y empezó a imitar los movimientos de la primera. Corría alrededor del campo, se detuvo junto a la otra mujer y también comenzó a doblarse frenéticamente. No nos quedamos paralizados, como hipnotizados, observando lo que estaba sucediendo, hasta que la señora de la tienda nos gritó: «¡No les presten atención!». Como si despertáramos de un trance, reaccionamos y nos dirigimos rápidamente hacia la tienda. Aún hoy recordar esa experiencia me llena de temor.
Número 7. Guardia nocturna en la funeraria. Hola, buenas tardes, por favor que sea anónimo. Hace 5 años, justo al comenzar la pandemia, perdí mi empleo. Fueron momentos sumamente difíciles porque en ese entonces mi expareja estaba embarazada y necesitaba dinero para pagar sus exámenes médicos. La búsqueda de trabajo fue realmente complicada hasta que una señora me ofreció un empleo en una funeraria y por necesidad acepté. Me asignaron a ser guardia esa misma noche. Sentía miedo y nerviosismo por este nuevo trabajo, algo completamente ajeno para mí. Recuerdo que al iniciar mi guardia a las 8 p.m., mi jefa de turno me dijo que debía mantener la compostura y luego se retiró. Durante la noche, visité las 5 salas, 3 de las cuales estaban ocupadas con cuerpos. Uno de mis compañeros me sugirió que visitara las salas para perder el miedo, y aunque lo hice, sentí un escalofrío que recorrió mi cuerpo. Salí rápidamente de las salas y me dirigí al patio cochera, el lugar por donde trasladaban los cuerpos a cada sala. Cuando mi compañero se fue por el cambio de turno, me quedé solo en el patio cochera. De repente escuché varios golpes detrás de mí. Al voltear, no vi nada. Revisé todo el patio, pero no encontré nada. Consulté la hora y apenas marcaba la 1 de la mañana. Con un poco de miedo, pero también de valentía, decidí quedarme en el patio para detectar cualquier otro ruido. Pasados unos minutos, vi cómo un adorno floral se caía al suelo. Lo recogí con temor y lo volví a colocar en su sitio. Un par de horas más tarde, aproximadamente a las 3 a.m., escuché la voz de una mujer rezando dentro de una de las salas. Intrigado, revisé todas las salas y, para mi sorpresa, no encontré a nadie más que a mí mismo y a los 3 difuntos. Después de esta experiencia, estoy convencido de que lo paranormal es real. Número 8. La misteriosa caída nocturna. Hola, quiero compartir otra experiencia increíble. Esta vez se trata de un suceso que mi mamá me contó hace algún tiempo. Cuando tenía aproximadamente 1 o 2 meses de edad, solíamos dormir en la misma habitación. Mi mamá solía colocarme entre ella y la pared, con mi papá en el borde de la cama. Una noche mi mamá apagó la luz del cuarto contiguo y se acostó. Sin embargo, esa noche se despertó al escuchar mi llanto. Aunque estaba oscuro, buscó con sus manos para asegurarse de que yo estuviera en la cama. Para su horror no me encontró. Alarmada, despertó a mi papá y juntos encendieron la luz. Para su sorpresa, me encontraron en el suelo, al lado de la cama de mi papá. Mi mamá se quedó perpleja, preguntándose cómo pude llegar allí sin que ellos sintieran ni escucharan ningún ruido. A pesar de haber caído, no tenía ni un rasguño ni señal de haberme golpeado. Mi mamá, con sus creencias, pensó que tal vez había sido víctima de una bruja, quien, según la creencia popular, succionaba la mollera de los bebés no bautizados. Atribuyó mi caída al hecho de que la bruja me soltó al escuchar mi llanto. Si esta narrativa te ha cautivado, te invito a expresar tu interés suscribiéndote, dándole me gusta y activar la campana para seguir descubriendo más historias intrigantes.